Bien, estamos comenzando la tercera temporada, si quieren, el tercer curso de los retos de la política. Y en esta ocasión el reto es entrevistar a Juan Montaves, que es catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada y desde hace apenas unas jornadas el nuevo presidente de la Asociación Española de Ciencia Política y Administración. Juan, antes que nada, bienvenido y muchas gracias por tu colaboración en este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca. Dicho esto, tienes la palabra. ¿Cuáles son los retos de la política en tu opinión? Muchas gracias, Manolo. Antes que nada, querría agradecer y reconocer a la Universidad de Salamanca por esta experiencia que me parece muy interesante, el aportar, digamos, las visiones que desde otros centros de estudio, de otros centros de investigación, pues se puedan tener en torno a perfiles, a conceptos que ya habéis desarrollado indudablemente en el área de ciencia política en la Universidad de Salamanca durante muchos años y especialmente y en concreto sobre lo que me has adelantado en torno al concepto de la política, en torno a los retos de la política actualmente. Pues bueno, hay unos materiales que todos hemos usado, que nuestros alumnos se han beneficiado, que son los que publicasteis entre Salvador Martí y tú mismo, Manolo Alcántara, en torno a qué es la política y qué queremos decir cuando hablamos de política, ¿no? A partir de ahí, me imagino que vuestros estudiantes dispondrán de ese material. A partir de ahí, bueno, pues es inagotable las posibilidades de acercamiento a qué consideramos por la política y qué se puede entender hoy por la política, ¿no? Creo que por ser muy sintético y no extenderme, digamos, en consideraciones clásicas, las tres grandes etapas, la aproximación, incluso la percepción en torno a la política, se vienen señalando reiteradamente las tres grandes etapas que podríamos decir que afectan a la política en todas sus variaciones, desde la filosofía política a la más nueva, la más reciente ciencia política. Podríamos hablar de una primera etapa universalista, una segunda etapa que podríamos denominar como legalista o constitucionalista, y una tercera etapa que coincidiría con el realismo de la política, no con las teorías del realismo en las relaciones internacionales, aunque es una derivada. Y bueno, dentro de esta, pues todo lo que supuso la reacción, la revolución behaviorista, la revolución conductista en los Estados Unidos, de las cuales, porque son varias, no podríamos hablar solamente de una revolución o una reacción, de las cuales hoy todavía somos herederos o estamos, digamos, viviendo con determinadas apreciaciones en torno a ellas. En torno a la primera, que es la más amplia, que iría desde el momento aristotélico, digamos, del zoom politicón hasta prácticamente el siglo XVIII, siglo XIX, hasta la Revolución Francesa, podríamos decir. En esta primera etapa yo destacaría solamente un elemento, la, no la falta de distinción entre el ser y el deber ser. El deber ser se constituye en elemento determinante y es solamente en el momento del siglo XV-XVI con Maquiavelo cuando la percepción de lo que es en el poder, en la política, en lo estato que aparece a partir del siglo XV, gracias a Maquiavelo, cuando en esta etapa universalista, dominada por la filosofía política, fundamentalmente el pensamiento político, comienza a tener, digamos, una cierta aproximación a lo que está ocurriendo en la política en relación con el poder, en relación, digamos, con la manifestación de lo estato, por utilizar la palabra del Fiorentino, desarrollada a partir de ese momento. Dando un salto y yendo a la Revolución Francesa, creo que en la etapa del racionalismo, en la percepción del hombre por acaparar toda, digamos, manifestación de lo del Estado, de lo político. El hombre es capaz de racionalizar en ese proceso de racionalización de la Ilustración francesa del siglo
del siglo XVIII-XIX, de racionalizar la política. Eso lleva al descubrimiento, como decía Karl Lobenstein, de las constituciones. Las constituciones, decía Karl Lobenstein, es equiparable al descubrimiento de la máquina de vapor, ¿no? Hay una transformación porque se puede integrar todo en el derecho. La Constitución, como expresión máxima del derecho, puede integrar todo el fenómeno político. Eso llevaría, creo, a un profesor español que imagino que sería profesor tuyo, conocido indudablemente, a Pablo Lucas Verdú, a hablar Claro. de optimismo juridizante. Creo que es una expresión magnífica. Sí, sí, así es. Sí, sí. El optimismo juridizante, en donde existe ese optimismo de la razón, en que todo el fenómeno político puede ser aprehendido, puede ser absorbido por la Constitución, de forma que creamos una ficción legalista en torno a que todo lo que no está en la Constitución no es político. La política queda absorbida, queda aprehendida por el derecho. Ese optimismo juridizante, bueno, pues todo el movimiento, digamos, primero de pensamiento filosófico, el marxismo, la racionalización de la institucionalización de la sociología, de la economía y sobre todo, las grandes revoluciones. Yo creo que en primer lugar la revolución rusa, la revolución que dio lugar a la URSS a partir de 1917, y luego el auge de los nazismos, de los fascismos, a partir de primer tercio, de la primera mitad del siglo XX, a partir de Mussolini y del año 1933, con la llegada de Hitler al poder, el auge de estos autoritarismos, totalitarismos, pues lleva a desvanecer ese optimismo juridizante. La política ya no puede quedar limitada al derecho. El derecho, digamos, explosiona, rompe sus costuras digamos, por los hechos en sí mismos. Estos dos acontecimientos de la Revolución Rusa y del auge y de la constitucionalización, valga la posible antinomia del nazismo y del nacionalsocialismo, pues lleva, digamos, a la quiebra de ese optimismo juridizante. No, el derecho no puede recoger todos los fenómenos de la política, hay muchos fenómenos que quedan fuera. Bien, ese movimiento en torno a la concepción de la política, que intento trasladar, digamos, hechos empíricos, mundiales, de trascendencia mundial, con, digamos, la atención a la política que llevaría la atención y la institucionalización de la política. Un fenómeno que da lugar a esa tercera etapa realista, pues viene marcado sobre todo por el ascenso de las ciencias sociales en los Estados Unidos, en la vía anglosajona o fundamentalmente americana, pues a partir podríamos decir, del periodo entre guerras, los años 40 y fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues da lugar a un surgimiento de un realismo. La política tiene que identificarse con lo que está aconteciendo en torno al poder, en torno al Estado, en torno incluso en una visión amplia a las relaciones de poder, ¿no? Eso llevaría pues, bueno, desde Robert Dahl, Laswell, Easton, etcétera, al surgimiento de una corriente dentro de ese nuevo realismo que tiene exacerbaciones, que tiene exceso indudablemente, que coincidiría con lo que podríamos llamar el conductismo, behaviorismo, es decir, el análisis de las conductas que tienen incidencia en lo político. Esto abre, digamos, las puertas, digamos, al análisis
de la política, es cuando podríamos hablar de una verdadera institucionalización de la ciencia política. Coincide con el periodo a partir de los años 20, 30 de creación, digamos, de institutos, de escuelas, de cátedras, de ciencia política, political science, en Europa, fundamentalmente en Estados Unidos. En Europa todavía seguimos, digamos, con la presencia, con las reminiscencias, con los últimos estertores de lo que era la identificación de la política con la teoría del Estado, con las teorías continentales, fundamentalmente alemanas, pero también, digamos, con influencia francesa, que en alguna medida es más reticente la Academia Francesa a la asunción del realismo empírico, politológico que lleva la creación de la political science con impronta americana. Sí, de hecho, en Francia la sociología política, digamos, sustituye, más que sustituye, mantiene la posición hasta antes de ayer, podríamos decir, que la ciencia política tiene en el resto. En Italia, perdón. No, y así es, Juan. Y en este tercer estadio en el que tú te has movido excelentemente, está el ámbito tanto por un lado, por ejemplo, del comportamiento electoral o de la comunicación política, ¿no? Que son dos grandes avenidas de estudio, de reflexión y de, ¿por qué no decirlo? Evidentemente, de aporte también desde la disciplina, pues a tener una mejor política, ¿no? Indudablemente, el behaviorismo, el comportamiento político tiene, digamos, una concreción clara en un campo ineludiblemente vinculado a la ciencia política, que es el comportamiento electoral. Las elecciones se convierten, digamos, en la expresión, en el núcleo, en el cuore de la ciencia política, en la medida en que coinciden en las elecciones en la corriente del comportamiento, el institucionalismo, digamos, en la medida en que queda establecido en qué marco se desarrolla, fundamentalmente un marco legal. Queda también recogido aspectos, digamos, administrativistas del Estado, quedan recogidos también aspectos económicos, es decir, esa pluralidad que se recoge en lo que podríamos denominar comportamiento político, y dentro del comportamiento político la variedad de comportamiento electoral, marca, digamos, y todo, y el estudio de las organizaciones, de los partidos políticos. Diverger habla incluso de los años 50 del establecimiento de una nueva ciencia que él le llama la estasiología, como la ciencia que va a estudiar los partidos políticos. Afortunadamente no hemos asumido en la ciencia política el nombre de la estasiología para referirnos al estudio de los partidos políticos en su vinculación entre comportamiento político y comportamiento electoral. A mí me recuerda esto en alguna medida, si me permiten, Manolo, ya que estamos hablando, digamos, de la incorporación o estoy introduciendo la vinculación de la ciencia política con otras ciencias más desarrolladas o institucionalizadas previamente, como son la sociología, la economía, el derecho, etc. Von Weimar hacía una expresión que yo la he repetido en varias ocasiones y me resisto a no volver a pronunciarla aquí, ¿no? Porque es un símil bastante gráfico. Dice von Weimar que en ese periodo que estamos hablando, de los años 50, años 60 del siglo pasado, el politólogo entra en la granja del conocimiento, donde están las distintas aves que aparecen, digamos, en esa granja, y tiene la posibilidad de elegir aquellos plumajes de mejor colorido, dice, de forma que von Weimar representa con este símil cómo la ciencia política se sustenta teniendo una autonomía, teniendo una independencia del resto de las otras ciencias sociales institucionalizadas en este tiempo, para, digamos, recoger de la economía, recoger del derecho, recoger de la psicología, recoger de la sociología
pues aquellos avances que durante el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX estas ciencias han tenido. De forma que siendo posiblemente de esta panoplia de ciencias, de conocimiento institucionalizado, la más joven, la ciencia política, se beneficia. Tenemos lo que von Weizsäcker viene a decir, la generosidad y también por parte de la otra ciencia de apoyarnos, digamos, sobre conceptos, sobre instituciones que están, y quizás esa mezcla haga de nuestra ciencia, de nuestro conocimiento, de nuestro estudio, de nuestras investigaciones, pues digamos un referente específico en las cuales no dejamos de tener, digamos, las tensiones permanentes. Si en España efectivamente durante los años 70 y 80 ha tenido, digamos, una marcada vinculación con el derecho, la ciencia política, de hecho, el origen, digamos, de la institucionalización de la ciencia política en España está muy marcada con la derivación del antiguo derecho político, expresión, digamos, decimonónica española, a un conocimiento amplio. En las últimas 2 décadas, la proximidad con la economía, en ámbitos desde las políticas públicas a otros muchos en el campo de la ciencia política, o la aproximación más reciente a la psicología con el tema de las emociones, pues nos lleva a demostrar cómo, o pone de manifiesto, mejor dicho, cómo von Weizsäcker no estaba ni mucho menos apartado, digamos, de lo que estaba ocurriendo como primeros estertores, como primeras manifestaciones de lo que acontecía en el surgimiento de la ciencia política. Y creo que ese es un elemento que tenemos que tener presente, y no es exclusivo de la ciencia política en España, hoy ya institucionalizada. El proceso ha sido muy rápido. Sí. De eso vamos a hablar un poquito al final, pero quiero que termines un poco esta idea y en este mundo complejo en el que se mueve ahora mismo la política y también y desde la ciencia política, ¿cuáles serían, en tu opinión, los principales temas que, repito, en tu opinión, que te llaman más la atención y que te provocan más la reflexión académica, la reflexión intelectual? Bueno, yo creo que en vinculación con el origen de esto que hablábamos, del surgimiento del primer politólogo, la primera persona, el primer intelectual que se aproxima, digamos, a un conocimiento racional de la política, como fue Nicolás de Maquiavelo, pues yo creo que las relaciones internacionales, la relación en un mundo globalizado entre las entidades que tienen fundamentalmente los estados, pero no exclusivamente los estados, pues hoy se sitúa uniendo el fenómeno pluridisciplinar que podríamos denominar bajo el concepto de hace décadas de globalización. Podríamos hablar de la política internacional, los actores de la política internacional. Eso lleva, digamos, a una visión entre, digamos, los mecanismos que la política aporta, digamos, para la aproximación entre las entidades con capacidad de interlocución, los estados tradicionalmente, pero no exclusivamente los estados, y otro fenómeno que tú hablabas hace un momento, que ha sido el gran transformador de las sociedades junto a la economía, obviamente, desde el siglo XIX, la comunicación. La comunicación, yo creo que en todas sus facetas, también en la política, tiene muchas, desde la psicología a la filosofía, pasando. La comunicación tiene una concreción en la política tremenda. Podríamos hablar también, igual que hablábamos hace unos minutos, de la etapa en la evolución de la política, como, si me permite un minuto el breve excurso, como en la comunicación se ha acelerado el tiempo, digamos, de innovación tecnológica, y al mismo tiempo de impacto sobre la apreciación que esas innovaciones tienen sobre la sociedad. Tengamos en cuenta que la imprenta, desde el siglo XV, podríamos decir,
hasta el siglo XIX tiene una vida como medio hegemónico de comunicación, la imprenta en su sentido amplio, de más de 5 siglos. Así es. Hasta finales del siglo XIX no aparece el telégrafo, que es poner en contacto dos puntos entre el emisor y el receptor lejanos, que hasta ese momento era la imprenta, y tiene su desarrollo, comienza, digamos, a masificarse, a globalizarse a partir de los años 20 del siglo pasado, con el paso del telégrafo a la radio. Es, digamos, cuando se produce el fenómeno de masa. La primera actuación, digamos, de la radio con fines políticos lo tenemos precisamente en los movimientos autoritarios o totalitarios, mejor dicho, la utilización que realiza el nacionalsocialismo alemán de la radio como medio de comunicación, que también en España lo hace Franco. Franco en el año 39, creo que es en Burgos, cuando uno de los primeros decretos que establece, digamos, el nuevo régimen, el nuevo régimen es que los establecimientos públicos que dispongan de un aparato de radio tendrán la obligación a las 12 de la mañana de ponerlo con el máximo volumen para que se escuche el parte que desde el año, los jóvenes que están escuchando esto, pues posiblemente no identifiquen el parte. El parte era el informativo que el nuevo régimen ofrecía primero a las 12 de la mañana, luego el parte horario de cada hora. Bueno, pues una de las primeras medidas que el franquismo adopta es la obligación en forma de decreto, de orden. Es que todos los establecimientos públicos pongan el volumen al máximo para que tenga un efecto divulgador. Claro, está la utilización política de la tecnología última que es en ese momento. Bien, pues en estos 5 siglos que van desde el nacimiento de la imprenta hasta el fenómeno masivo de la radio, tenemos que esperar a la televisión, donde ya no son 5 siglos, donde son 2 décadas en Estados Unidos, en los años 30, en los 40 ya está extendido, en España es en el año 1959 cuando empieza a difundirse la televisión, de forma que en España, en el año 26 de septiembre de 1959 es cuando se emite por primera vez Radiotelevisión Española. Lo sé esa fecha, no por otra cosa, sino porque es la fecha de mi cumpleaños y el día de mi nacimiento. Y por eso, digamos, tengo asumida esa fecha del surgimiento de la radiotelevisión española con unos centenares de receptores en Madrid exclusivamente. Bueno, pues de esos centenares que, ojo, también el tema económico. Según cálculos que yo he hecho, el coste de un aparato receptor en los primeros años de emisión era equivalente al de un vehículo de uso familiar, de uso común en la actualidad. Es decir, que era altísimo. Pues bien, de esos centenares de aparatos de receptores de televisión que a finales de los 50 existían en España, en solo 10 años tenemos una cobertura de más del 60% de la población. Es decir, que hemos tardado 5 siglos en el paso de la imprenta, 2 décadas en el paso de la televisión y se acelera, digamos, con el desarrollo a partir de los años finales de los 80, primeros de los 90, a mitad de los 90 es extensible la posibilidad de que el emisor pueda ser al mismo tiempo receptor, es decir, la aparición de Internet, la tecnología, cómo incide. Es decir, perdonadme este breve excurso en este rápido, porque en solo una década la evolución que tiene hoy en día la cobertura en España en la red llega a más del 90%. 9 de cada 10 ciudadanos tienen la posibilidad de acceder a la red, algo que, bueno, en la imprenta, recordemos que a finales del siglo XIX más de las 3/4 partes de la población española eran analfabetas, no alfabetas funcional, sino analfabetas que no tenían la posibilidad. Pasamos, digamos, a la radio, que es de uso general, digamos, con las limitaciones tecnológicas. La televisión, que tiene una expansión, y la Internet, la red, tiene la posibilidad de llegar al 90% de la población. Otra cosa es el... Y ya, Juan, para ir terminando, en este escenario
¿cuál es el principal o los dos principales retos que esta situación tiene para la política, en tu opinión? Pues yo creo que ahí está, digamos, parte de del reto y al mismo tiempo de las dificultades. Hemos trasladado, por seguir con el tema de la comunicación, que creo que es el gran elemento innovador, el que decía hace un momento que el receptor se puede convertir en emisor, digamos, con un coste mínimo. Hasta hace poco, para ser emisor de la comunicación debía disponer de una infraestructura carísima. Hoy en día, una cuenta en Twitter la pueden tener muchas personas, muchas instituciones, y la forma de acceder a ella. Entonces, los límites de la comunicación, hasta qué punto, digamos, la comunicación es verdadera, es auténtica, como por utilizar una expresión de los años 60, por una comunicación verdadera, auténtica. Bueno, pues tenemos unos riesgos que son, digamos, cómo se puede combinar la posibilidad de que cualquiera de las personas que forman parte, digamos, de la entidad política que convivimos, pueda, digamos, ser un activista pleno con incidencia en millones de personas, en cientos millones de personas. Bueno, ese yo creo que es uno de los grandes retos. Y el segundo reto yo lo situaría en la gobernanza, y aquí significa, digamos, la nueva forma de mantener la gobernabilidad, valga la referencia a la gobernanza y gobernabilidad, con el respeto a los principios democráticos aceptados desde el finales del siglo XVIII, de la libertad individual, de la participación, digamos, en la selección de los gobernantes, con todos estos retos que están teniendo. Y luego la capacidad, digamos, de implementar, de crear, digamos, acciones políticas en un mundo globalizado. Yo creo que ahí están los dos grandes retos. Por un lado, globalización, y por otro lado, los problemas de la gobernanza. Entendido. Juan, y ya en nuestro último minuto, acabas de, como decía al principio, de acceder a la presidencia de la Asociación Española de Ciencia Política. ¿Cuál es el principal reto que la asociación tiene hoy? Un minuto. Pues, creo que tendríamos que hablar en plural, lo cual iría, digamos, contrapuesto con ese minuto que me concede, ¿no? No es un reto, sino que son retos, ¿no? Hay que primero reconocer lo que se han dado en estos últimos 30 años, desde que a finales de los 80, primero de los 90, se institucionaliza la Asociación Española de Ciencia Política, que bueno, intenta, digamos, tener una posición frente a los demás, frente a esas aves del conocimiento que hablaba von Weime, y tener una entidad propia. Ahora mismo la ciencia política, yo creo que en España está institucionalizada, son más de 30 universidades españolas las que en este momento tienen, digamos, en su docencia, en su investigación, grupos de investigación, grupos docentes que están dedicados a la ciencia política. El último congreso, el que señalaba en Girona hace una semana escasa, han sido cerca de 500 los participantes que hemos estado allí, han sido 550 comunicaciones, es decir, hay una gran actividad. Ahora, también necesitamos, digamos, de un instrumento fuerte de divulgación, de proyección externa de lo que estamos haciendo en los distintos campos. Y creo que uno de esos campos son también, digamos, la internacionalización. En un mundo que estamos diciendo globalizado, no podemos quedar, digamos, en los tiempos del derecho político. Se ha estado trabajando en eso y debemos de continuar, es decir, la incorporación a las sociedades, a las corporaciones internacionales de la ciencia política, el atender a los retos, los programas globales de lo que está ocurriendo en la globalidad, lo que está ocurriendo en Latinoamérica, lo que está ocurriendo en Europa, obviamente con el proceso de institucionalización, lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, lo que está ocurriendo en Asia. Todo ello, digamos, son problemas que no están a miles de kilómetros, sino que son nuestros también, son problemas políticos sobre los que nuestros representantes, nuestros gobernantes tienen que decidir, y sobre los que nosotros tenemos, digamos, que fijar la atención, conocerlo y presentar esa proyección
esa visión racional, esa visión, digamos, objetiva en torno a lo que la ciencia política puede aportar. Ahí es donde, digamos, la asociación debe de contribuir, por un lado, institucionalizando las actuaciones de los jóvenes politólogos que están apareciendo, que están surgiendo, que están estudiando en este momento, y ofrecerles, digamos, el apoyo institucional para conseguir esa proyección internacional, ese conocimiento de lo que ha sido la ciencia política en España, y al mismo tiempo el trabajo, digamos, de actuación en todos los campos en los que se ha venido trabajando por las anteriores presidencias, por las anteriores juntas directivas. Mil gracias, Juan. Te agradezco de nuevo tu tiempo y te deseo muchísimo éxito en la presidencia de la asociación. Un gran abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros y a la Universidad de Salamanca, que ha estado desde el primer momento, digamos, en este proceso de institucionalización de la ciencia política, y tú en concreto, Manolo. Gracias.